¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buen sábado para todos ustedes que están allí como siempre acompañando a Identidad en este último programa del año. Llegamos al último programa del año con mucha alegría de haber compartido cada sábado junto a ustedes y hoy con un programa realmente muy especial porque vamos a hacer balance de lo que fue este año para los argentinos, lo que hemos vivido los cordobeses y es por ello que me voy al encuentro con mis invitadas de hoy, orgullosa de que estén acá conmigo. ¿Cómo les va? Hola, Julia. Bienvenidas. Hola. Bueno, las voy a presentar. Está con nosotros Celeste Giacheta, que ella es columnista de La Voz del Interior, también está en Radio Nacional, psicóloga. ¿Cómo estás, Cele? Bien, Juli, contenta de estar de vuelta con vos acá y con el equipo también. Con un año raro, pero bien. Un año raro. Bueno, está con nosotros también Claudia Córdoba, que es enfermera, que es docente, que también vamos a hablar un poquito de lo que fue la salud, ¿no? Protagonista en este año. Y también nos acompaña Silvia Quevedo, que es referente de Barrios de Pie. Vamos a hablar también de la realidad de los barrios. Digo, chicas, si pensamos en este año que no se esperaba a nadie, un año realmente atípico donde han cambiado las prioridades, donde el balance creo que no nos da igual a todos. Hemos perdido seres queridos, hemos atravesado y profundizado la desigualdad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué balance hace? ¿Cómo lo han vivido en el ámbito de cada una? Vos lo dijiste, creo que estaba fuera de cualquier pronóstico. Me parece que es un año donde la frase la realidad supera la ficción, se cumplió en este 2020, ¿no? Nos pasó de todos, pero en particular creo que también nos llevó a darnos cuenta de un montón de cosas. ¿Cuáles son las que realmente valen? Y también las cosas que veníamos haciendo en automático, naturalizando, las situaciones con personas en la vulnerabilidad. No es lo mismo transitar una pandemia que te podés quedar en tu casa con wifi, con la compu, seguir con las clases virtuales y tener la heladera llena, que de repente cuando no podés hacerlo y cuando quedarte en tu casa no es una opción, porque si no, no comés. Y creo que eso nos vino y nos marcó puntualmente, ¿no? ¿Cuál es la realidad del mundo, no solamente el país, digo? Totalmente. Y me parece que hay que replantearse esas estructuras y dónde estamos como sociedad. Absolutamente. Claudia, Sí. ¿vos cómo lo viviste? Yo coincido acá con ella, esta cuestión de que fue un año totalmente atípico y de replantear muchas cosas. Yo digo el año que todas las certezas cayeron, ¿no? Certeza de lo que es importante, porque para todo el que trabaja, el trabajo es importante y de repente tuvimos que dejar de hacerlo. Y para los que estamos en salud, la certeza de lo que sabemos, de la experiencia que tenemos, porque ante esto te juegan muchos factores que hacen de que vos empieces a dudar, ¿no? Y, bueno, ¿cómo me voy a manejar? Fue como que cayeron muchas cosas. El replantearse qué es lo importante para uno y bueno, y darse cuenta que a veces en el trajinar del día a día, en la marcha, uno va dejando cosas que en esta situación que es tan crítica, como que cobran fuerza. Sí, tal cual. Y Silvia, la realidad del barrio también. Coincido en muchísimos aspectos de lo que plantean las chicas. Ha sido muy difícil, ha sido una de las situaciones para nosotros impensadas. Mirá que hemos vivido muchísimas crisis, pero vivir una crisis como esta, sanitaria, social y económica, era bastante. No nos enteramos nosotros de que había muchos barrios o muchas personas que no tenían agua potable, que no tenían una casa con techo, que tienen techo de nylon y piso de tierra. Para nosotros, la pandemia también fue un detonador de desigualdades. Lo puso en evidencia a muchos, muchas y muchos medios que no conocían la realidad de muchas y muchas que vivimos en la situación. Pero también fue un momento para empezar a replantearnos y empezar a hacer o tener iniciativas que nunca habíamos tenido. Poder plantear que los lazos solidarios, que la construcción de trabajos colectivos era la forma de salir, ¿no? Que no era solamente una organización, que eran las organizaciones de la sociedad civil las que teníamos que intentar sobrellevar una situación, porque concretamente en una casa viven 2 o 3 generaciones, era bastante difícil sostener la pandemia y la cuarentena
en tu casa, sino pensábamos que el barrio tenía que cuidar el barrio, por ejemplo, de sostener la comida, sostener los apoyos escolares, porque no es lo mismo no tener conectividad, dispositivos. Tuvimos que nosotros, con esas mujeres y esos hombres, que en muchos de los casos, también hay que decirlo, que son población de riesgo, pero sin embargo siguieron haciendo la comida y la leche, siguieron haciendo las huertas familiares para sostener la economía popular, para sostener el trabajo que hay que decir que muchos de nosotros y nosotras somos los que vivimos en la changa, los empleados domésticos, los jardineros, los que reparamos las casas, y eso desapareció. ¿Por qué no hablamos, tanto de la pobreza? ¿Molesta hablar de pobreza, de desigualdad? ¿Hay que vivirla en carne propia para poder empatizar, para poder ayudar y ser solidario? Y pareciera a veces que cuando se habla de pobreza, pareciera que somos simplemente una estadística o cada 6 meses cuando aparecen los datos del INDEC, ¿no? Y eso también es algo que nosotros también fuimos desafiando o debatiendo, generando algún tipo de empatía con otros sectores para que realmente se entendiera, porque también hay un relato de algunos sectores de que nosotros somos, que nuestras hijas se embarazan para cobrar un plan social o que somos los choriplaneros, pero sin embargo, cuando uno conoce la realidad de muchas de estas mujeres y de estos hombres, son los que se levantan a las 6 de la mañana a hacer las tareas que en muchos casos a veces el Estado no solamente lo puede resolver, sino con las organizaciones sociales, con las mujeres que también aportan, que han aportado también en este contexto de pandemia a las cuestiones sanitarias con el COE, que han trabajado articuladamente en los territorios, que han acompañado campañas de vacunación. Imagínense si estas organizaciones, si estas mujeres y estos hombres no hubieran estado en este contexto, ¿qué hubiera pasado? Tal cual. La importancia de este trabajo esencial, también como los trabajadores y trabajadoras de la salud, también de los medios, pero la importancia de estas personas que la hemos pasado muy mal, pero no muy mal hace 1 o 2 años, que venimos hace muchísimo tiempo pasándola mal. De toda la vida, sí. Pero sin embargo, hemos dado un claro mensaje de esperanza, un claro mensaje de trabajar solidariamente y de pensar que esto no se resuelve de uno solo, sino de un conjunto. En conjunto, absolutamente. Y pienso también en los trabajadores de la salud, Claudia. Digo, ¿cómo viviste en primera persona esta locura, podríamos decir, de este año, donde de repente salíamos a las 9 de la noche a aplaudir a los trabajadores de salud, a valorizarlos, a darnos cuenta de lo que estaban haciendo, pero quizás al otro día el miedo de volver a tu casa, que te incendien la casa o que no te reciban en el hogar, como le ha pasado a muchísimos trabajadores de la salud? ¿Cómo lo viviste a esto? Una ambivalencia total, porque vos sabías que tenías que estar, sabías que tenías que trabajar, pero también estaba el miedo, ¿no? Estaba el miedo de la gente y el miedo de uno. Porque uno dice, bueno, el vecino tenía miedo porque vos sos trabajador de salud, no sé, y a la vez también te felicitaban y te decían, bueno, lo que ustedes están haciendo. Pero nosotros también lo vivíamos con miedo. Porque esto, ¿no? Porque yo hasta dónde conozco esto, hasta dónde voy a poder trabajar con esto. Y no, porque el miedo en sí no es por uno. Yo siempre decía, mi gran fantasma era el que yo pudiera transmitirlo a alguien, a mi familia. Yo tuve COVID y en el momento que pasó, uno lo vive con una angustia porque lo único que te queda esperar es que no pase a mayores y porque nada de lo que vos puedas saber o de lo que vos puedas hacer, vos también en ese tuviste momento COVID, sirve. sí, también te atravesaste. También. Me acuerdo que la última vez que nos vimos acá en Identidad, estabas esperando un bebé. Estaban esperando con Mati un año. Bueno, ya ahora la familia constituida, también ¿cómo lo vivieron? También escuchaba tu relato y me iba reflejando porque creo que el desafío más grande en esto de COVID es que nosotros como sociedad y como personas estábamos acostumbrados a tener respuestas, parecía que había respuestas a todo, y para todo tenías la pastillita en la farmacia que te curaba y seguías de largo, ¿no? Esto no funcionó así, y lo único que podíamos hacer es esperar y entregarnos a la vida ahí, a que no pase a mayores, a que no contagie nada,
y no había más nada que hacer. Y eso es la gran frustración, creo, y la gran ansiedad que te genera. Y también cuando me enteré, todos los fantasmas, la desinformación, en eso como parte de los medios también siento esa responsabilidad, ¿no? Al principio de la pandemia y ahora durante. La gran desinformación que circulaba y que de repente vos no sabés, porque había ambivalencias, qué vale, qué no vale, las fake news, las cosas que te llegaban al WhatsApp, en las redes sociales y que realmente lo único que hacían es perjudicar el proceso en vez de estar ayudándolo. Y bueno, creo que es un aprendizaje grande que tenemos que tener. Totalmente. Que la información en sí tuvo un impacto muy grande, había gente que estaba aterrorizada y el encierro los puso en una situación de peligro en cuanto a su fortaleza anímica. El estar encerrado y estar con miedo fue terrible. Sigue siendo un poco así, me parece, con esto de la vacuna, la responsabilidad que tenemos todos de cada uno de nuestro lugar, los medios, e inclusive trabajan sobre una desinformación. Yo porque permanentemente estoy en contacto con personas que intercambiamos o nos relacionamos y prácticamente hay gente que reproduce lo que dicen los medios de comunicación y hay que tener muchísima responsabilidad porque estamos buscando la posibilidad de salir de esta situación. La vacuna es una oportunidad y hay que ser muy responsables. Si no sos médico, si no sos científico, no opinés. O sea, los comunicadores tendrían que tener la responsabilidad de comunicar y no opinar, y eso es un detalle muy importante para nuestra sociedad, porque inciden en la opinión pública. Absolutamente. Vamos ahora a profundizar un poquito en esto, pero vamos a hacer una pausa. No se vayan, quédense allí que ya seguimos con más identidad.